Bueno, veremos aquí cómo instalar un spooler fiscal. ¿Qué es el spooler fiscal? Es un programa que se instala en una terminal con Windows. El Windows en el que le instalemos debe soportar Internet Information Server, ya que se instalará como servicio web. Los Windows que lo soportan son cualquier Windows Server, cualquier Windows XP, Windows 8 o Windows 7, que no sean las versiones más básicas. Por ejemplo, no sé, si es un XP Starter no lo soporta, tiene que ser un Windows XP Professional. Lo mismo para Windows 7, con un Windows 7 el equivalente Starter no va a funcionar, pero cualquiera de los otros Windows 7 lo van a soportar sin problema. En primer lugar tendremos que bajar del sitio FTP la última versión de Spooler. El usuario y la contraseña es gbp spooler con doble O, todo en minúscula, tal cual lo vemos aquí en el video. Aquí bajaremos el setup de Spooler fiscal. Tenemos algunas otras aplicaciones como el software de zonas de Epson para configurar impresoras Epson, el PRUF o el TestF, que son los aplicativos que nos brinda Hazard para testear las impresoras fiscales. Entonces, bajamos el Spooler, guardamos el archivo. En esta terminal en particular ya está instalado, por lo cual no volveremos a instalarlo. Vamos a cancelar la bajada ya que estamos haciendo este video sobre una terminal remota. Una vez instalado, tenemos que poder llegar a abrir el Spooler y que nos aparezca esta pantalla. Para la mayoría de las impresoras fiscales que trabajan por puerto serie, cuando activemos modificaciones, pondremos aquí el puerto COM1 y 9600 baudios. Puede ser que en alguna terminal utilicemos el puerto COM2, 3 o 4. Si podemos configurarlo con el puerto COM1, ya que los drivers de las impresoras fiscales suelen tener problemas con otros puertos, o con puertos emulados, sería mejor. Hay algunas impresoras que tienen un puerto USB que lo que hacen es emular automáticamente un puerto COM conectado a ese puerto USB, entonces aquí habrá que poner el puerto COM que nos hayan emulado. Esto es una parte bastante técnica, por lo cual tendría que verlo un técnico fiscal, un técnico y no un usuario normal. Si está todo bien configurado, tenemos este botón que hace un test de reporte X. ¿Esto qué significa? Que va a testear la impresora localmente, o sea, desde el software de Spooler fiscal hasta la impresora. No tiene nada que ver que nuestro sistema se comunique con la impresora fiscal, sino lo que va a hacer el Spooler una vez que esté instalado es generar un test local desde la computadora hacia la impresora fiscal. Si esto funciona, o sea, si presionamos el test reporte X y sale un reporte X por la impresora fiscal, significa que el puerto COM está bien configurado, que el cable está bien enchufado, que la impresora fiscal está prendida. Conviene verificarlo porque suele pasar que no esté bien enchufado el cable y por eso no funcione. Entonces, si presionamos aquí y sale un test X, ya nos aseguramos que localmente el Spooler fiscal se pudo comunicar con la impresora. Esta es la primera prueba que debemos hacer ni bien está instalado el Spooler.
nos va a ahorrar por ahí tiempo de estar verificando otras cosas, cuando en realidad el problema es que no se está logrando comunicar el programa con la impresora fiscal, el spooler fiscal con la impresora fiscal. Bueno, vamos a ver cómo instalar el spooler. Una vez bajado, damos doble clic sobre el ejecutable y siguiente en todos los pasos. Esto nos va a generar en el disco C la carpeta inetpub, hosting, una carpeta llamada WS Spooler. Si no tenemos la carpeta inetpub creada, significa que no está instalado el IIS en la máquina, en la PC con Windows. Vamos a ver cómo lo instalamos. Esta en particular es una PC con Windows Server. En una PC con Windows XP o Windows 7, lo haremos desde el panel de control, programas y características, y aquí de costado nos saldrá una opción de instalar componentes de Windows. Eso en una máquina con Windows 7 o con Windows XP. Si es Windows Server, tendremos que ir a mi PC o computer, administrar, manage, como en este caso está con Windows en inglés. Tendremos que ir a roles, agregar roles, hay que esperar a que termine de efectuar este proceso la PC. Recordemos que esto hay que generarlo una sola vez cuando se instala el spooler fiscal. Si después salen más versiones del spooler, lo único que hay que hacer es bajarlo, ejecutarlo con todo siguiente y se terminó, nada más. Entonces, bueno, aquí en agregar roles, si es que no lo tiene instalado, tendremos que poner web server IIS. En esta PC ya está instalado. Entonces, vamos a ver qué partes son las que hace falta instalar. Básicamente debemos controlar que se instale cuando configuramos e instalamos el Internet Information Server, el soporte para ASP.NET, el soporte para ASP, chequemos aquí todo lo que nos figura y conviene instalar el soporte para compatibilidad con IIS-6 en las herramientas de gestión de IIS. Aquí vemos todo lo conveniente de ser instalado. Voy a pasar para arriba, así ven todos los componentes. Una vez que se instale esto, es posible que trabajando con Windows XP, es posible no, si trabajan con Windows XP les va a pedir el disco de instalación de Windows, en particular la carpeta i386 del disco de instalación de Windows. Si trabajan con Windows Server o con Windows 7, esto no hará falta. Una vez que esto está instalado, bueno, corremos el setup como vimos antes. Como resultado del setup nos va a crear en el disco C carpeta inetpub, que la creó el IIS, va a crear una carpeta hosting y se va a instalar el spooler fiscal en una carpeta WS Spooler. El archivo de configuración, que
que era el que veíamos donde poníamos el puerto COM de nuestro spooler, ya que hay veces que se instala como solo lectura según como esté la configuración de seguridad de Windows de la máquina, y si lo tratamos de modificar desde aquí no lo vamos a poder modificar. Entonces, el archivo donde están esos datos de configuración es este, que se llama sfconfig.txt. O podemos darle permisos aquí en propiedades, sacar el tilde de read only si es que se puso, y en seguridad darle permisos, entonces la aplicación la va a poder modificar. O si no, simplemente con un notepad, en el primer lugar va la IP, si es que es una impresora que tiene la posibilidad de conectarse por cable de red. En el segundo va el puerto COM. En el tercero van los audios. Según cómo esté configurado aquí. Entonces IP, COM y audios. La IP, si se utiliza una impresora que es del tipo IP printer, va a tener que ser la IP que se configuró internamente en la impresora fiscal. Hasta el día de hoy esto lo soportan solo algunos modelos de impresora Hazard. Luego de instalar esto dentro de la carpeta app setup script, hay algunos aplicativos que conviene verificar. Bueno, en primer lugar, tiene que estar instalado el Framework 2 en la máquina. Si es un Windows XP, lo más probable es que no lo tenga instalado. Entonces, ya aquí el spooler nos deja el instalador del Framework 2. Luego de instalar el Framework 2, tenemos que instalar las extensiones de Ajax. También aquí tenemos el instalador para poder instalarlas. Después de eso, vamos a ver que si le damos doble clic en el instalador, al final de la instalación nos dice si quiere que registremos los OCX. En el caso de ser un Windows 7 o un Windows Server, como tienen la configuración de seguridad por lo general activada y hay que ejecutarlo en modo administrador, no va a funcionar. Entonces conviene no hacerlo desde el setup y venir aquí y dar botón derecho y seleccionar ejecutar como administrador o run as administrator, como en este caso. Esto nos va a registrar los componentes OCX, que son los que brinda tanto Epson como Hazard para que los sistemas se comuniquen con la impresora fiscal. Aquí también tendremos disponible un acceso directo al spooler. Este acceso directo viene preconfigurado para el puerto 1000. Si nosotros instalamos el spooler en un puerto diferente al puerto 1000, el acceso directo es este, que teníamos detrás. Si viene configurado para un puerto diferente al puerto 1000, tendremos que especificar aquí el puerto que necesitamos. Por último, ¿qué nos falta? Bueno, en primer lugar, habíamos dicho que el sistema debe conectarse con la impresora fiscal. Para eso, en configuración, documentos, debemos seleccionar en la solapa de impresora fiscal cuál es la IP de la máquina donde está conectada la impresora. Si nuestro server está en la misma red o LAN donde está la máquina de la impresora, o sea, si el server lo tenemos dentro de la misma empresa y hay simplemente un switch entre nuestro server y la impresora, aquí pondremos la IP de la máquina donde está conectada la impresora fiscal. Y aquí pondremos el puerto por el cual escuchará.
Si está el server fuera de nuestra empresa o fuera del ámbito de red de donde está conectada la impresora fiscal, aquí deberemos poner o la IP fija de internet la IP fija de internet de WAN del lugar donde está conectada la impresora fiscal, si es que tiene una conexión ADSL, por ejemplo, con IP fija, o sacar un DNS dinámico tipo no IP o DIN DNS, asegurándose que sea una versión que no caduque, porque si no después empiezan con problemas que caduca la versión y se pierde la conexión con la impresora fiscal. Entonces, si vamos a poner un DNS dinámico, o paguemos los 4 o 5 dólares por año que nos cobran los servicios como no IP o DIN DNS para darnos un DNS dinámico que no se caiga, o asegurémonos que el DNS dinámico que estamos poniendo no se vaya a caer. Esto es muy importante para asegurarle al cliente que no vaya a tener problemas después con la conexión de las impresoras fiscales. Entonces, en caso de necesitar un DNS dinámico, se configurará en el documento cuál es el DNS dinámico o la IP de WAN del lugar donde esté conectada la impresora y el puerto en la cual escuchará. Esto es muy importante, porque si no se configura bien, el sistema no va a poder comunicarse con la impresora fiscal. Para los técnicos es lo mismo que configurar una cámara IP. O sea, para poder entrar no sé, está de viaje en un hotel y poder entrar a ver una cámara que está en su casa, tiene que poner un DNS dinámico o tener una IP fija en su casa, abrir el puerto en el router para que se comunique. Si la cámara va a trabajar por el puerto 1000, poder decirle al router que si entra una solicitud por el puerto 1000 vaya a parar a la IP que tiene la cámara y que está escuchando por el puerto 1000. Bueno, esto es exactamente lo mismo que eso. O sea, la impresora fiscal se maneja vía un software llamado spooler fiscal. El spooler fiscal trabaja como si fuese una cámara IP. O sea, está en una determinada IP instalado en una determinada máquina y escuchando por el puerto que hayamos configurado. Volvemos otra vez entonces a terminar de configurar el server. Bueno, lo último que nos falta es, en primer lugar, vamos a ir otra vez a mi PC administrar, manage. En el firewall de Windows tendremos que abrir como en este caso, tendremos que abrir el puerto 1000, por ejemplo. Aquí en lugar de 80, esta máquina está escuchando por el 80, pero como en el ejemplo que habíamos dicho, tendremos que abrir el puerto 1000 para que pueda escuchar esto en el firewall de la máquina. Lo mismo tendremos que hacer en el router. Tendremos que entrar a la configuración del router, hacer un port forward. En algunos otros routers se llama NAT de un puerto en particular, o forward. En otros, en los routers de la línea Cisco, están en Application and Gaming, en port forwarding. Bueno, eso depende de cada router. Eso tendremos que decir, para el caso en que estamos trabajando con el puerto 1000, que si entra una solicitud externa por el puerto 1000, debe redirigirla a la IP de la computadora donde está instalada la impresora fiscal y que en su firewall de Windows tiene abierto el puerto 1000, por el puerto 1000, obviamente. Y tildar en los firewalls que tiene una casillita para habilitar la regla, tildar el habilitar la regla. Poner aplicar. Hay algunos firewall hay algunos routers, en los que hace falta reiniciar el router para que tome la regla, reiniciarlo, volver a entrar, verificar que haya quedado configurado, y una vez que sepamos que en el router dice que si entra una solicitud por el puerto 1000, enviarla al puerto 1000 de la IP
de la PC donde está instalado el spooler fiscal, la cual en su firewall de Windows tiene abierto el puerto 1000 para poder escuchar, ahí quedará todo bien configurado. Una vez que tengamos esto listo, vamos a ir también en mi PC, botón derecho administrar, o en equipo administrar, o en computer manage. Vamos a ir a roles, web server, Internet Information Services. Vamos a seleccionar el server, sitios. Para el caso de los servidores, si nos aparece esta opción de Application Pool, ojo, tengamos mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si son server o Windows 7 de 64 bits, tendremos que en avanzados decirle que habilite aplicaciones de 32. ¿Esto por qué? Porque los componentes que nos brindan tanto Hazard como Epson son componentes programados en 32 bits. Si nosotros no habilitamos en los Application Pool el hecho de que trabajen en 32 bits, no van a funcionar. Entonces, luego de esto, en sitio web por defecto, tendremos que dar botón derecho, añadir aplicación. Ahí mantengamos el estándar que utilizan todos los implementadores, que es llamar al sitio web WS Spooler, que es lo que tendremos que seleccionar. Es lo que tendremos que seleccionar. ¿Dónde está? Aquí, donde está el nombre del spooler. Aquí tendremos que poner WS Spooler. Poníamos la IP, el nombre y el puerto. Entonces acá volvemos a poner el WS Spooler y tendremos que decir dónde está instalado el programa del web service. Va a estar aquí en NetPub, Hosting, WS Spooler. Damos OK aquí, OK, y ya nos queda nuestro sitio. Probando con el acceso directo, ya deberíamos entrar. Si lo configuramos por un puerto distinto al puerto 1000, tendremos que decirle al sitio web que escuche por ese otro puerto. Para eso, aquí podremos especificar, como está acá especificado, aquí nos dice que para el puerto 1000 va a tomar todos los pedidos y todos los pedidos para el puerto 80. Si no, esto lo podemos hacer aquí donde dice bindings, o si el Windows está en español dice enlaces, ponerle agregar puerto 1000, puerto 1005, puerto 4500, el que hayamos elegido, y agregarlo. Tener en cuenta que hay algunos proveedores de internet que bloquean algunos puertos, entonces por ahí si tratamos de hacerlo con el 1000, que es el que sugerimos como estándar, no nos funcione y tengamos que poner 50.000, etcétera. Recordemos, los puertos van del puerto 0 al 65.535. Hay puertos que ya se utilizan para ciertos servicios, entonces utilicemos 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, o por ahí, no sé, 50.000, 50.001, 50.002, etcétera. Depende de la cantidad de impresoras fiscales que vayamos a tener en la misma ubicación. Si hay una sola impresora fiscal en cada
DNS dinámico o IP fija de WAN que querramos comunicarnos, supongamos, tenemos 10 sucursales. Si en cada sucursal hay una sola impresora fiscal, podemos usar el puerto 1000 para todas. Si en una sucursal hay 2 impresoras fiscales, vamos a tener que usar el 1000 para redirigirnos a la PC donde está conectada una y el 1001 para redirigirnos a la PC donde está conectada la otra. Bueno, en sí básicamente esto es lo que tenemos que hacer para conectar nuestra impresora fiscal. Para terminar y poder probar esto que hicimos, vendremos a procesos diarios, impresoras fiscales, seleccionamos el documento de impresora fiscal y en primer lugar siempre aconsejamos hacer un test spooler fiscal. Si hacemos el test spooler fiscal y nos da OK, significa que el sistema con el spooler fiscal se está conectando. Si nos salta un cartel rojo indicando que hay error, significa que el sistema no se logró comunicar con el spooler fiscal. En ese caso hay que chequear que la IP que está informando el DNS dinámico sea la IP real que tiene el lugar donde lo tenemos configurado. Para testear la IP real podemos poner la página cualesmip.com y esta página nos devolverá la IP que si es fija tendría que estar configurada en documentos y si no, la IP que haciéndole un ping al DNS dinámico que tenemos configurado nos debería devolver. Si las IP son si tenemos un DNS dinámico y hacemos un ping a ese DNS dinámico y nos devuelve una IP diferente a la que nos devuelve entrando remoto o entrando en la máquina donde está instalado el spooler la página cualesmip.com, significa que hay un problema con el DNS dinámico. Si no, puede ser que el problema esté en el redireccionamiento de puertos del router o en el firewall de Windows. O sea, volvemos a repetir, si hacemos un test spooler y nos da OK, significa que hasta el spooler fiscal estamos llegando. Si no nos da OK, tenemos que testear el DNS dinámico, el firewall de Windows de la PC donde está conectada la impresora fiscal, o el router de la red donde está conectada la impresora fiscal. Ahí deberemos verificar el redireccionamiento del puerto que hayamos seleccionado. Si nos da OK y tratamos de hacer un cierre X y no funciona, el problema seguramente está en la comunicación entre el spooler y la impresora. Recordemos que para eso tenemos el botón de test reporte X en el spooler, en el cual podemos verificar lo mismo. Si presionamos test reporte X, sale. Aquí hacemos un test de spooler, anda perfecto, y hacemos un reporte X y no sale, es muy probable que haya algún bloqueo a nivel de antivirus o de proveedor de internet para el puerto 1000 en la máquina donde está instalado el spooler. Por lo tanto, deberemos probar con otro puerto. Se aconseja que en esa máquina donde está instalado el spooler se utilice el antivirus Security Essential de Microsoft o en su defecto el AVG Free, poniendo instalación personalizada y no instalando ni el firewall de AVG ni ninguna otra cosa extraña, simplemente el AVG libre. Como recomendación, Security Essential de Microsoft. ¿Por qué? Porque el resto de los antivirus por ahí asumen como que comunicaciones con un web service, que es lo que estamos instalando en realidad en la PC donde está instalada la impresora fiscal, es un ataque o algo por el estilo y nos bloquean. Entonces, recordemos, abrir el firewall de Windows de la máquina donde está instalado el spooler y verificar que el antivirus no nos esté bloqueando. Normalmente la instalación de un spooler, estando práctico, se hace en 5 minutos. No tiene por qué salir ningún problema. Si hacemos todos los pasos y hacemos las revisiones como especificamos recién, debería funcionar todo de primera.
Bueno, de esta manera vimos cómo instalar el spooler fiscal de nuestro sistema